Ya, buenos días a todos. Buen día, ingeniero. Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Ya, ¿qué nos toca ver? ¿Qué vimos en la anterior clase? ¿Qué es una variable aleatoria? A ver, ¿quién puede ayudar? ¿Qué es una variable aleatoria? O no es nada, digamos. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Qué es? Es una función que tiene su dominio en el espacio muestral. Muy bien. El único que va a probar. Muy bien está. Es una función que tiene su dominio, eso, en el espacio muestral. Las variables aleatorias se clasifican en discretas y en continuas. Ya, hoy tenemos que entrar ya al modelo matemático. Página 28. Página 28. Hoy tenemos que entrar ya al modelo. Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad. El modelo matemático, porque al final y al cabo lo que tenemos que hablar de ahora en adelante en esta unidad es determinar el modelo probabilístico. Y ese modelo probabilístico tiene que cumplir con dos condiciones. Una condición es que su gráfica siempre tiene que estar por encima del eje horizontal. Y la otra condición es que la sumatoria de la función C como sinónimo de frecuencia relativa tiene que ser igual a la unidad. Así se implica que el experimento es consistente. Página 28. Variable aleatoria discreta. VAD. Así se va a poner en el examen. VAD. V, variable aleatoria discreta. La función de probabilidad. Para este caso, cuando estamos utilizando el conteo, ¿no? El conteo tanto para la recolección de datos como para contar los resultados que uno obtiene en el experimento aleatorio. Este es el modelo. Así se denota. Así se denota f de x. F de x, la función, es igual a la probabilidad. Anótenlo en su punto así. Es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria
tenga un determinado valor. Así se lee. La función f de x, lógicamente, si la variable es x, ¿no? Es igual a la probabilidad, corchetes. Así. De que la variable aleatoria tenga un determinado valor. Este modelo, que también se llama función de cuantía para variable aleatoria discreta, también recibe el nombre de función de cuantía. Se denomina función o ley de distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta de x. X es la variable aleatoria. A una función que asigna a todo número real x, el valor, la probabilidad de que ella asuma ese valor. Esto es, en notación matemática, la función de probabilidad. Esta función, anótelo ahí con su lapicero, también se llama función de cuantía, cuando es de variable discreta, y función de densidad, cuando veamos la variable continua. Ya. Esta función no es cualquier función. No. Esta función tiene que cumplir dos condiciones. ¿Para qué? Pues para que sea probabilística. No es cualquier función. En cálculo nos han enseñado 500 funciones. Seguramente algunas de ellas aplicadas a la estadística. Ya. Pero esta función, para que sea probabilística, tiene que cumplir con dos condiciones. Página 28. La primera condición. F de x mayor o igual a 0 para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Y la otra condición, la sumatoria desde los x y que pertenecen al conjunto de los m de los reales. La sumatoria, ¿no? De la función. Al final y al cabo, esta función, anótenlo ahí, una flechita, póngale, es sinónimo de frecuencia relativa. Póngale una flechita ahí, en ese apunte. Frecuencia, esta f de x, ¿sí? Esta f de x, ¿sí? Es sinónimo de frecuencia relativa. Y cuando hemos hablado en estadística 1, hemos hablado de la frecuencia relativa, dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Y esa es una definición de probabilidades multiplicada por 100, lógicamente, la frecuencia relativa porcentual. Y esta f de x, es sinónimo de frecuencia relativa. Y si nos acordamos un poquito, esa columna, para que el experimento sea consistente, la columna de la H o HI porcentual, tiene que dar 1 o el 100%, ¿no es cierto? Así se implicaba que el experimento es consistente. Así se implica mejor. Que el experimento es consistente. Que el experimento es consistente. Si no cumple con estas dos condiciones, es cualquier función, cualquier modelo matemático. Si cumple con estas dos funciones, este modelo, este modelo se llamará función de probabilidad. Se llamará modelo probabilístico. Modelo probabilístico. ¿Qué dice la condición 1? La condición 1, página número 29, dice que la gráfica, expresa que la gráfica de f de x no puede tener puntos por debajo del eje de las abscisas. Si la gráfica está por debajo del eje, del eje horizontal, será por cualquier función, pero no será pues probabilística. Ahora, la segunda condición, el área. No el área, ¿no? En este caso, la sumatoria de la frecuencia relativa, que es f de x sí es igual a la unidad. Y ya. Lo primero que tenemos que encontrar nosotros es este modelo matemático. Este modelo matemático. Sin el modelo matemático, sin el modelo probabilístico, usted no puede hacer nada.
Por ejemplo, cuando yo lanzo un dado 5 veces, ese experimento aleatorio ese experimento aleatorio tiene su propio modelo probabilístico. Tiene su propio modelo probabilístico. La otra cosa, cuando usted ya ha encontrado el modelo, tenemos que tabular. Y la tabla se llama tabla de distribución de probabilidades. Está por ahí. La segunda cosa que tenemos que hacer es llevarlos a una pequeña tabla. Tabla de distribución de probabilidades. Tabla de distribución, pónganle si quieren ahí, apúntense. Tabla de distribución de probabilidades. En estadística 1 se llamaba tabla de distribución de frecuencias. Ahora es tabla de distribución de probabilidades. Ya, son 3 o 4 columnas que nos van a ayudar a construir esa tabla. No es una tabla larga. ¿Sí? Enseguida lo vamos a ver. Para los valores de la variable, ¿no? De la variable aleatoria, a cada una de ellas le corresponde una probabilidad. Al valor de esa variable le corresponde una probabilidad. Esto mejor se lo encierra en un cuadrito, ¿no? En un cuadrito. A ver, ustedes a ver con su lapicero. Enciérrenlo aquí. Miren lo que estoy haciendo. Era mejor ponerlo en un cuadrito así. Y después lo cierra aquí. Bien, tiene que tener esa tabla. Y hay dos gráficas acá. Hay dos gráficas. Una para la función de probabilidad y otra para la acumulada. La acumulada, esta es la acumulada. Estas gráficas son para variable aleatoria discreta. La gráfica de una distribución de probabilidades discreta consiste de segmentos verticales continuos de longitud proporcional a la probabilidad. Por eso que cada variable acá, el valor de esta variable tiene su propia probabilidad. A ver, para x 0, 1 octavo. Para x igual a 1, 3 octavos. Para x igual a 2, 3 octavos. Sí. A la probabilidad. Por eso es al final y al cabo para graficar esa tablita. Los valores, para los valores de la variable, una determinada probabilidad. Y esta es la gráfica. Esta gráfica dependerá del experimento. Son bastones. Son bastones. Son bastones. Esa gráfica es una curva simétrica. Esa gráfica es una curva simétrica. Anótenlo por favor a un ladito así. Esta es simétrica. Ven a ver. Simétrica. Seguramente es el experimento cuando... ya. Es simétrica cuando la probabilidad de éxito es un medio. Anótenlo a un ladito así. Curva simétrica. La curva es simétrica cuando la probabilidad de éxito, la P minúscula, es igual a un medio. Es igual a un medio. Esta, en su probabilidad del experimento aleatorio,
debe ser, es igual a 1/2, porque es simétrico. Miren, a ver, simétrico. Pero también pueden ser de asimetría positiva o de asimetría negativa. Anótenlo así. Si la probabilidad de éxito tiende a 1, ¿no? Porque al final se mide entre cuánto la probabilidad. Entre 0 y 1 se mide. 0 fracaso, 1 éxito, ¿no? Así hemos hablado. Ahora, si P tiende a 1, o sea, entre 1/2 y 1, si P tiende a 1, al éxito, o sea, entre 1/2 y 1, la curva tiene asimetría negativa. La cola está hacia el menos infinito. Será así. Tendrá asimetría negativa. Cola a la izquierda. El otro caso, si P tiende a 0, al fracaso, entre 0 y 1/2, ¿no? Si P tiende a 0, la gráfica de la función de cuantía tiene asimetría positiva. Anótenlo, no les avisen a los otros. Si P es 1/2, la curva es simétrica. La gráfica es simétrica. Si P tiende a 1, la gráfica, o mejor la curva, por al final y al cabo, ¿no? La asimetría tiene distribución. La distribución es de asimetría negativa. Cuando P tiende a 1. Cuando P tiende a 0, la distribución tiene asimetría positiva. Cola a la derecha. Y la acumulada. Esta es la acumulada. A saltos. Porque dice que la variable aleatoria discreta solamente acepta a algunos valores dentro de un determinado rango. La variable aleatoria solamente acepta a algunos valores dentro de un determinado rango. Por eso que es a saltos, sí, saltos. Salta. Entre 0 y 1, 1/8. Entre 1 y 2, esta es la gráfica del entero. Esta gráfica se parece a la gráfica del entero mayor. Entre 0 y 1, 1/8. Entre 1 y 2, 4/8. Entre 2 y 3, 7/8. ¿No? Y al final, la última acumulada es 1. Esta es la acumulada menor que. Función de probabilidad a la izquierda, la f de x minúscula, está de acá. Esta de acá. Y esta es la acumulada. Y función de distribución acumulada menor que f de x mayúscula. Aquí, aumentenle, aquí falta una flechita. Aumentenle, sí, ahí falta una flechita hacia abajo. A la derecha de una variable aleatoria discreta. Esta es la función de cuantía. Esta es la función de distribución acumulada. Y la función de distribución acumulada no es más que lo mismo que esta de acá. Esta, la misma. Se cambia. Cambiamos la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada. Está ahí abajo. ¿Sí? La función de distribución, las dos gráficas que van a ver. La función del modelo matemático, probabilística o de cuantía, y la gráfica de la función de distribución acumulada, cuyo modelo matemático es este que está acá. En la guía ya está f de x menor, ¿no? Menor. Es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un determinado valor de él. Este es el modelo matemático de la acumulada. Y esta acumulada, en su gráfica, es esta.
Su gráfica de la acumulada menor que a saltos, salta, miren, salta. ¿Por qué salta? Porque la variable aleatoria discreta solamente acepta a algunos valores dentro de un determinado rango. Acepta a algunos valores dentro de un determinado rango. Y esta es la definición. La gráfica de la función de distribución acumulada de probabilidades para una variable aleatoria discreta se la presenta en la figura, está presentada en la figura B. Esta es la gráfica. Sí, salta entre 0 y 1, salta entre 1 y 2. ¿Qué tenemos que observar acá? En la acumulada se observa especialmente esta propiedad, la número 2. Esta definición es solamente para la menor que, para la menor o igual que. Pero si me pidiesen, si me pidiesen el complemento, ¿no? Para el mayor, la probabilidad de que la variable sea mayor a un valor es igual a su complemento, sería el complemento, sí. El complemento. Y esta por definición, este es el límite superior y este es el límite inferior. Es igual a la probabilidad de que la variable sea menor o igual a ese límite superior. Esto lo van a tener sin. Estas propiedades son importantes para darle solución al problema, especialmente el de acá, el complemento. Ya tenemos el modelo matemático, ya hicimos el experimento, ya tenemos el modelo matemático, ya hemos tabulado, ya hemos graficado. Ahora hablamos de las medidas de la tendencia central. Y las medidas de la tendencia central están basadas en quién, a ver. Están basadas en la esperanza matemática o valor esperado. Las medidas de la tendencia central están basadas en qué? Están basadas en función de la esperanza matemática o también valor esperado. Y también tenemos que hablar aquí de las medidas de dispersión, como vimos en estadística 1. Ahí en estadística 1 vimos, a ver, medidas de la tendencia entre las más comunes, la media aritmética, la moda y la mediana. Aquí también tenemos que ver la moda, el máximo, y la mediana, el punto medio, aquel punto que no supera el 50%. Ya. El valor esperado o esperanza matemática es una medida de tendencia central. Aquí, esperanza matemática es sinónimo de media aritmética poblacional, la que hemos aprendido con la letra mu. Esa es la esperanza matemática. Aquí se la nombra como esperanza o valor esperado. En estadística 1 hablábamos de quién, a ver, hablábamos de la media muestral, ¿no? Eso veremos en el capítulo 6, la distribución muestral. Por ahora tenemos que hablar de la media de la variable aleatoria. Y la media de la variable aleatoria de esta, la esperanza matemática. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria se caracteriza básicamente a través de sus medidas de la tendencia central y de su dispersión. Resáltenlo. Entre las más importantes de las medidas de la tendencia central están la esperanza matemática o valor esperado. O valor esperado. Y la esperanza matemática no es más que la media aritmética poblacional.
Y por ello hablamos de la media de una variable aleatoria. Y la media de una variable aleatoria, o solamente llamar media de la distribución, es un número real que se denota así, resáltenlo con su resaltador, o solamente mu. La media es denominada también esperanza matemática o valor esperado de X y se denota por E a la E de X. Esto se llama esperanza matemática o también valor esperado. A ver, ayúdenme. La esperanza nunca se pierde. La esperanza de color verde. Pero la esperanza de vida de uno nacido en Bolivia, la esperanza, ¿a qué se está refiriendo cuando hablamos de la esperanza? Al promedio de vida, ¿no? Promedio de vida. Estamos hablando de la esperanza matemática, o también como sinónimo, valor esperado. Bien. Y la esperanza matemática en su modelo muy sencillo es este. El modelo matemático de la media de la variable aleatoria, que es igual a la esperanza, es la sumatoria del valor el valor de la variable por su función. Vean, a ver, el producto del valor de la variable por su función. Esa es la esperanza matemática. Entonces, resáltenlo en la página 31. Esto es igual que esto. Este es el modelo, así. El producto del valor de la variable por su función. En la tablita de valores tenemos que construir una columna que se llama X por F de X. ¿Qué es F de X? Es la probabilidad. Ya. ¿Qué más? La esperanza es el momento de primer orden con respecto al origen, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si no da un número de tipo real, ¿qué será por imaginario? Eso no tiene que ser de tipo real el resultado. También se la puede denominar momento de primer orden. Y las propiedades que sigue la esperanza matemática son las mismas que se aprendió en estadística 1 para la media muestral. Para la media muestral son las mismas. Espérenme un segundito. Propiedades de la esperanza son las mismas que se vio en estadística 1, que son las mismas propiedades y son muy importantes para la solución de problemas. Utilice las mismas propiedades que usted aprendió para estadística 1 con la media muestral. A ver, si C es constante, ¿no? Si C es constante, X es el valor de la variable. Ustedes me van a ayudar. La esperanza de una constante, que sería la media de una constante, es la misma constante. Si todo el grupo aquí tuviese 19 años, pues si todo el grupo tuviese 19 años, ¿cuál será por su media? Su media pues también es 19, por tanto su esperanza, 19. Si a cada dato, si a cada edad de los que están acá, se le suma una constante, si a cada dato se le suma una constante, a ver, digamos que sea el promedio 19 de todo el grupo.
Si estoy sumando más una constante, digamos, 2 a cada dato, ¿qué pasará pues con la nueva media? Ustedes saben cómo será la nueva media, la nueva esperanza. A la constante, aquí está mal. Aquí está mal, corríjanlo. Aquí está mal, corríjanlo. Ahí está mal. ¿Qué signo tiene que llevar ahí? ¿Quién me puede ayudar? Corríjanlo, sí. Corríjanlo. Ya está para corregir. Si a cada constante si a cada dato se le suma una constante, si la media original es 19 años, la otra media, que en este caso sería la esperanza, ¿no? La nueva esperanza sería a la esperanza original más menos esa constante. Si se multiplica, ahí está muy bien ahora, si se multiplica, la nueva esperanza será si se multiplica una constante a cada dato. Esta es la nueva esperanza. A la constante multiplicada por su esperanza. Y cuando hay dos variables, X y Y, por ejemplo, la esperanza de AX más BY va a ser igual a cuánto para la primera. A por esperanza de X más B por esperanza de Y. Además, esta propiedad es importante, esta propiedad, resáltenla. ¿En qué página está esa? Página 32. La esperanza de dos o más variables es igual a la esperanza de cada una de ellas. Sumar, sumar y sumar. Es muy importante esto, sí, anótenlo. Y este caso está bien importante, sí. Si estas variables son independientes, utilizando el evento independiente, ¿no? Evento independiente. Su esperanza, vean, es que es igual. Independiente, la esperanza de X1 por Y, esto es Y, independiente. Y X2 y XN. Y XN es igual al producto de sus esperanzas. Resáltenlo, por favor. Echa la ley, echa la trampa. Eventos independientes. La mediana. ¿Cómo hemos definido la mediana en estadística 1? Como aquel punto que divide exactamente en dos partes iguales a todo un conjunto de datos. La mediana de una variable aleatoria es el número mediano, tal que la mediana es la probabilidad de que la variable sea menor o igual a esa mediana y tiene que ser igual a la mitad. La mediana está definida como aquel punto que divide exactamente en dos partes iguales en 50% cada una de las partes. Y la moda, la moda es el máximo. La moda es el máximo. Aquí, en este caso, aquí hay dos modas. Dos modas. Para variable discreta, la más alta, ¿no? La más alta. La moda de una variable aleatoria es el valor de la variable con mayor probabilidad. La más alta. Y por último,
la medida de dispersión. Porque al final y al cabo, como es un experimento aleatorio, tiene que tener todo lo que se ha visto en estadística 1. Ahí recolectábamos datos, ya sean continuos, ya sean discretos, datos de tipo cuantitativo. Llevábamos a una tabla de distribución de frecuencias, graficábamos, hablábamos de las medidas de la tendencia, de las medidas descriptivas, hablamos de la de tendencia central, de la varianza, se habló ahí, ¿no? La más importante, sí. Y aquí vemos a las más importantes, que es la media y la varianza. Por tanto, la desviación estándar. La varianza es un momento de segundo orden, ¿no? Y depende de la esperanza. La varianza de una variable aleatoria de X se denota por cualquiera de las formas sigma cuadrada. Sí, ya no como S cuadrado ya no, así. Sigma cuadrada o var, o simplemente Bx, así, Bx, varianza, o simplemente usted como quiera. Varianza. En su guía, en la página 33, está corregido a mano. Está corregido a mano, ¿no? En la página 33 hay 3 modelos matemáticos para la varianza. La varianza, momento de segundo orden. La varianza. La esperanza, es la esperanza, ¿no? La variable menos su media elevada al cuadrado. Por otro camino, es también muy importante para la varianza. Este modelo matemático resáltenlo. La esperanza de x al cuadrado menos para la parte de la solución de problemas. Y la que está en su libro. La que está en su libro es corchete sumatoria de los xy al cuadrado por la función f de xy. Si la corchete es menos la esperanza al cuadrado. Está en su guía en la página 33. Está en su libro en la página 33. Y eso me olvidé aquí, corregirlo aquí, pero si están aquí así, está corregido manual, en forma, con lapicero está, ¿no? Si me ayudan, está ahí, ¿no? Sí. Ahí está el tercer puntito, con lapicero nomás, aquí me faltó corregirlo, ya lo voy a corregir. Ya, y además usted sabe que la varianza siempre es un número mayor que 0. No puede ser negativo, por este problema de acá. También se lo denomina el momento central de orden 2. ¿Qué propiedades? Las mismas que se vio para la varianza en estadística 1. C es constante, X la variable. La variable de una constante que todos tuviesen 19 años. La diferencia por 19 menos 19, 0. 0, 0. Otra cosa importante, la varianza nunca puede ser negativa. No puede ser, no puede. Si miren, momentos de segundo orden, cualquier valor negativo que de aquí adentro, la varianza siempre será positiva. Por tanto, mayor o igual a 0. Si a cada dato se le suma una constante, ¿no? Si la varianza, digamos, del experimento es 2, si a cada dato voy a sumarle una constante, digamos un 3, la nueva varianza es la misma que la original. No se olvídense. Estas propiedades son importantes. Echa la ley, echa la trampa. Cuando tengo que multiplicar la varianza, cuando tengo que multiplicar a cada dato por una constante, la nueva varianza va a ser c cuadrada, la constante al cuadrado, por la varianza original. Y por tanto, para dos variables, y también esta resalten, es importante. La varianza de x más y igual a varianza de x más varianza de y.
Y por último, en esta primera parte, para variable aleatoria discreta, es la desviación estándar o desviación típica. Aquí ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva, no puede ser negativa, de la varianza. Y cumple con las mismas propiedades que lo que se vio en estadística 1. La desviación estándar de una constante, 0. Ella siempre tiene que ser mayor o igual a 0, no puede ser negativa. No puede ser negativa. Cuando se le suma una constante, es la misma que la original. Cuando se multiplica, es igual a cuánto, al valor absoluto de la constante por la desviación. Bien, esto es de variable aleatoria discreta. Entremos a la variable aleatoria continua. ¿Por qué continua? Porque ahora tenemos que medir. La práctica está ahí, página 38. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria es continua. Es una función X que asigna a cada resultado posible de un experimento aleatorio un número de tipo real. Si X puede asumir cualquier valor en algún intervalo, se llama variable aleatoria continua. Y otra vez hablamos de la función, aquí no, de la función de probabilidad, o también hablamos de la función de densidad, ya no de la función de cuantía. Función de densidad, donde aquí el área bajo la curva representa probabilidades. El área bajo la curva representa probabilidades. El área bajo la curva representa probabilidades. Y es lo que tenemos que hallar. Para entrar a la parte que nos corresponde a ver probabilidades, tenemos que determinar aquí el área. El área. Sin ello no se puede. Por tanto, anótense ahí, por favor, la página 38, para que no se olviden, revisar derivadas e integrales un poquito, los que se han olvidado, porque aquí es el área bajo la curva, una aplicación de la integral definida. Y tenemos que derivar, sí. Cuando allá vamos a ver la moda. ¿Qué es la moda? El máximo. Y el máximo es la primera derivada. El máximo, la primera derivada. Tenemos que derivar a la función que uno tiene, porque en principio tenemos que hallar nosotros a esta. En principio, tenemos que determinar nosotros al modelo matemático, bueno, del experimento aleatorio. Cuando usted ya tiene el modelo matemático, el modelo probabilístico, que otra vez tiene que cumplir con las mismas condiciones que variable aleatoria discreta. Las mismas condiciones. Su gráfica ahora ya es continua, ya no es a salto, pues no, ya no salta. Ya no hay discontinuidad, ya no hay asaltos. Ya no puede ser acá, porque ahora sí es denso. Los resultados son infinitos que pueden dar un experimento aleatorio, como se vio la anterior clase cuando ahí Jorge nos estaba ayudando a empezar las vacas, ¿no? Cuando ahí está como veterinario y ahí pesaba las 500 vacas. Otra vez, la función de densidad, también denominada función de probabilidad para variable aleatoria continua, función de densidad, de probabilidad, para variable aleatoria continua. Véase. Así se va a poner en el examen C. No les avisen a los otros. Para variable aleatoria continua. Y otra vez, lo mismo. Solamente que ahora
entramos un poquito al cálculo diferencial integral para hallar el área. ¿Y para qué voy a hallar el área? ¿Con qué razón, pues? Para entrar al concepto de probabilidades, porque el cálculo de áreas, determinar el área, me va a permitir entrar al concepto de probabilidad. Otra vez, determinar el área bajo la curva por el método que usted quiera. Pero es mucho mejor cuando la función no es constante. Pues integrar después. Cuando la función es constante, una línea recta, una distribución uniforme, ¿qué se llama para los que ya saben? No hay para qué integrar. El área es base por altura, un rectángulo. Pero si la función no es constante, como la mayoría, no queda otro camino que hallar el área. Ya entrando y calculando el área, usted ya está determinando de ese experimento su probabilidad de éxito. Función de densidad de probabilidad para variable aleatoria continua. Se dice que la función f de x es función de densidad de probabilidades de la variable aleatoria continua de x si cumple, si satisface las siguientes condiciones, que son dos. Estas son las condiciones, resáltenla por favor. Estas son las condiciones para variable aleatoria continua. Estas dos, resáltenla. La 1 y la 2. ¿Qué es la 1? La gráfica tiene que estar por encima del eje horizontal. Si no, no es función probabilística. Si su gráfica está por debajo de ese eje, no puede ser. Otra vez, lo mismo que la anterior. La función f de x mayor a 0 para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Y la segunda condición, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la función por su diferencial igual a 1. Anótenlo, resáltenlo, por favor, estas dos condiciones para que nuevamente esta función, que es continua, sea ¿qué? Sea probabilística. Lógicamente lo que tenemos que hallar nosotros es parte del área, el área. Si el área total es el 100%, parte del área es la probabilidad de que ocurra el evento A, conociendo, lógicamente, conociendo, ¿no?, el modelo probabilístico, que ya lo ha determinado anteriormente. Pues. La condición 1, ¿dónde está eso? Página 38 estoy leyendo. La condición 1 expresa que la gráfica de f de x no tiene puntos por debajo del eje de las abscisas. ¿Qué dice esta condición 1? Esta dice que no se puede graficar si es función de probabilidad y que su gráfica esté por debajo del eje. No. Esa no será. Será cualquier función, pero no será pues probabilística. La segunda condición que dice, expresa que el área total bajo la curva es igual a la unidad, 100%. El área total. ¿Dónde está el área total? Y por último, esto es lo que hacemos generalmente, sí. Si yo no quiero determinar el área total, que enseguida lo vamos a ver, si yo no quiero determinar el área total, tengo que determinar parte del área. El área total es el 100%. Y yo quiero solamente parte que le corresponde al evento. Si A es el evento que está limitado entre A y B, porque tiene que limitar. Para las integrales tiene que tener dos límites, el límite inferior y el límite superior, pues si no, ¿cómo voy a determinar el área? Ni yendo a Cotoca, no puedo, tengo que integrarlo. Miren, a ver. La variable aleatoria está entre A y B. La integral entre A y B, ¿de quién? De la función. Al principio yo conozco los límites, pero no conozco la función. Tengo que determinar a la función, al modelo probabilístico del experimento aleatorio, la integral. Y por su diferencial,
la integral con su diferencial, ustedes saben que se destruyen, ¿no? Son masoquistas la integral y la derivada. Se quieren y se matan. Ya, pero aquí está así. Función de densidad de probabilidad. A ver, la curva más popular, es la curva simétrica, la más popular. No siempre ella, ¿no? Esta es la curva normal. Esta también la T de Students, la más popular, la más importante en estadística. Este es el prototipo. Ya. Yo quiero hallar entre este lugar y este lugar, aquí está el área. Aquí está. 100% entre el menos infinito, que no lo tocan, y el más infinito, que tampoco lo tocan. ¿Es cuánto? 100%. Y yo quiero hallar parte de él, y parte de él está aquí. Está acá. Resáltenlo en su guía, parece que no se pónganle aquí. Área igual probabilidades. Pónganle una flechita. Área igual probabilidades. Y por tanto, si la variable está entre A y B, miren, a ver, área bajo la curva. Pero si no tengo el modelo, ¿cómo voy a integrar? No puedo. Entonces, esta parte, la primera parte es, cuando hablamos de la variable continua, entrar al cálculo diferencial integral. Un poquito recordar derivadas e integrales. Echa la ley, echa la trampa. Y yo ya sé. Algunos compañeros se han olvidado o no han llevado la línea de los cálculos. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. No han llevado. Pero tienen que verlos. Ya. En esta parte, eso tenemos. No hay otra cosa. No hay. A no ser que sea el cálculo del área en papel milimétrico. En papel otro tipo, donde se puede calcular aproximadamente el área. Pero aquí por integrales es más exacto, ¿no? Por integrales. La función no es constante. Esa, por ejemplo, no es constante. ¿Cómo voy a hallar el área? No sé que esté cuadriculado en mi cuaderno. Entonces, siempre quedan pedazos, bueno. Esta parte, el área bajo la curva y el área bajo la curva, anótenlo. Área, sinónimo de qué? De probabilidades. Área, sinónimo de probabilidades. Y es una integral. A mí el ingeniero Mario Cebollo así me enseñó a integrar. Entre A y B tiene que haber un límite superior, inferior y otro límite superior, ¿no? Para poder integrar entre A y B de la función que es el modelo probabilístico por su diferencial. Integre, hay el área, ya ha entrado al concepto de probabilidades. Solo se ha pintado con color amarillo y área. Área sinónimo de probabilidad. Algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades de lo que es el cálculo de acá. Para poder hallar el área tienes que tener siempre dos rectas, ¿no? Si no, no vas a poder x igual a A y x igual a B. Integre entre A y B. Integre entre A y B. Y ya. Un caso especial. Esto no puede ocurrir porque este caso especial le da 0. ¿Cómo yo puedo hallar el área de un valor específico? No puedo. A ver, en esta curva de un valor x igual a 4, no hay pues área. Por tanto, el área es 0. Por tanto, la probabilidad será 0. Resáltenlo. Muy importante
esa propiedad. ¿Dónde está? En la página 40. Es muy importante, sí. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Resáltenlo, por favor. Esa propiedad. Y esta otra. Esa también la van a resaltar. Según el cálculo 1, cada una de estas proposiciones son diferentes. Cálculo 1. ¿Por qué diferente? A ver. Miren, por ejemplo, acá. Esto tanto por la izquierda y por la derecha son intervalos cerrados. Esta por la izquierda es cerrada y por la derecha abierta. Esta por la izquierda abierta y por la derecha cerrada. Y al final son dos abiertas. Por esta a consecuencia de esta situación acá, podemos determinar que no interesa que estos puntos de acá, estos puntos A y B sean de tipo cerrado, sean de tipo abierto, o sea, este punto abierto, o este otro punto cerrado, o así. No interesa, lo que interesa es hallar el área. Pero matemáticamente usted sabe que esto es diferente, pues. Que esto es diferente, miren a ver. Esto está incluyendo a la I y al B. Aquí solamente lo está incluyendo al A y no lo está incluyendo al B. Es diferente, ¿no? Pero en lo que nos corresponde aquí en la parte de las probabilidades, no interesan que estos puntos sean abiertos o cerrados, los dos. No importa, lo que importa es hallar el área bajo la curva. Y encontrando el área bajo la curva, usted ha entrado a la parte de probabilidades. Ha entrado a la parte de probabilidades. Ya, ¿qué falta? Esta es la función C, la función de densidad. ¿Cómo la va a determinar usted? Primero, dependerá del experimento aleatorio y después, cuando ya entremos a la parte de probabilidades, tenemos que determinar el área bajo la curva. ¿Qué le falta? La función de distribución acumulada. Y la función de distribución acumulada es otra vez otra integral. Resaltenlo. Este es el modelo. Página 40. Pónganle. Está bien, sí. La flechita f de x mayúscula, ¿no? La menor que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor, igual a una integral. Desde el menos infinito hasta un valor de x. Desde otra vez es una integral. Otra vez tengo que hallar área, pero desde el menos infinito sí, porque es área menor que. Enseguida lo vamos a ver. Está en la página 41. ¿Sí? Al integral desde el menos infinito hasta un valor de x de la función cambiada de variable. Hay que cambiar la variable. Para todo x que pertenece a todo el conjunto de los números reales. Y esto es lo que tenemos que hallar acá. En la página 41 está ahí la función de distribución f de x menor
la probabilidad de que la variable sea menor o igual a x a la integral entre el menos infinito hasta x. Corríjanlo, sí. Corríjanlo. Ah, está corregido ahí en el libro. Desde menos infinito hasta x de la función cambiada de variable, f de t. T y t. Ya está corregida en el libro. Esta parte que está indicando el cursor, es la función de distribución acumulada. Esta partecita. ¿Y esta viene desde dónde? Miren, desde el menos infinito hasta un valor de x. Desde el menos infinito hasta un valor de x. De f de t por dt tiene que ser. Ya está corregido en el libro. Manualmente se lo corrigió. Y si ven esa gráfica, viene desde el menos infinito hasta un valor de x, y es el área. Esto se llama área menor que. Y el área menor que viene a ser la función de distribución acumulada menor que, pues, ¿no? Área menor que. Todo esto, lo que está en el segundo, en este miembro, representa este cálculo al de acá. Al de acá. Si quiero hallar esto otro que no está pintado, bastará utilizar su complemento. Bastará utilizar su complemento. Bastará utilizar su complemento. Algunas propiedades de esta acumulada que ya sabíamos en estadística 1, sí, ya sabíamos. ¿Cuándo es 0? Cuando está acá. En el menos infinito es 0. ¿Cuándo es 1? ¿Cuándo es 1? Exactamente acá. Y cuando uno acumula, la última acumulada le tiene que dar el 100%. Y esta f de x mayúscula, ¿saben quién es? La función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada menor que. Por tanto, aquí en el menos infinito 0, y solamente camina entre 0 y 1. Usted sabe eso cuando estaba viendo estadísticas descriptivas. Entre el 0 y 1. No camina más. Bien. Esta la van a resaltar. Esta propiedad, resáltenla. La probabilidad de que la variable esté entre A y B, conociendo ya la función de distribución acumulada, donde A es menor a B, usted cuando haya una integral de tipo definida, ¿qué hace pues? Aplica los límites a la función primitiva, a la que usted halló como integral. Miren, a ver, f del límite superior menos f del límite inferior. Esta propiedad es muy importante cuando se tiene a la función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Lógicamente, vean a ver. Ahora este caso, por ejemplo, el de acá, es este. Todo este chiverío de acá es igual a ¿quién? A f del límite superior menos el límite f del límite inferior. Pero esa f mayúscula es la función de distribución acumulada que primero tiene que hallar. Primero tenemos que hallar a él. Hallemos pues, integrándolo desde el menos infinito hasta un valor de ¿quién? De la función del modelo matemático cambiado de variable. Cambiado de variable. Integramos desde el menos infinito hasta un valor de x. Aquí lo van a corregir, está corregido. ¿Sí? Desde el menos infinito hasta un valor de x de f de t por dt. Y las propiedades, esta es importante, sí es muy importante. Ya les comenté hace rato, ¿no? No interesa que el área acá, que el área, este punto sea abierto o sea cerrado. No, no, no. Aquí, lógicamente, el menos infinito siempre abierto. No importa lo que interesa. Lo que interesa es hallar el área bajo la curva.
Y el área bajo la curva me da esa integral. Y lo contrario de la integral, ¿quién es la derivación? Si usted quiere hallar a la función de probabilidad y le dan como dato a la función de distribución acumulada menor que, ¿qué le tiene que hacer? Pues derivar. Por eso, por favor, busquen sus tablitas de derivadas de integrales. Busquen sus tablitas de derivadas e integrales. Ya. Resalten esto. Es también muy importante. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Y por último, la esperanza matemática. Aquí es por integrales. La media de la variable aleatoria para variable aleatoria continua. La media de una variable aleatoria para variable aleatoria continua. Dice la esperanza ahora es una integral. Cuando la función es continua, una integral. Si es discreta, sumatoria. La esperanza matemática, que es el sinónimo que se le da a la media de la variable, la esperanza matemática. Y este es el modelo, al final, este es el modelo matemático para la esperanza para la variable aleatoria continua, la integral desde el menos infinito hasta el más infinito de la variable por su función y por su diferencial. ¿Qué propiedad tiene? Acepta la misma que se vio para variable discreta. La mediana, la moda es la primera derivada. Aquí la primera derivada. Sí. De ahí ese es el trabajo un poco de investigación de ustedes de la media y la moda, que al final voy a hablar. La varianza, similar al otro, similar. Esta tengo que colocarla como sumatoria. Ya ven, a ver, la varianza, esta es la más utilizable. Esta también es otra, digamos, pero no hay ningún problema. Estos son como modelos matemáticos. La varianza, las propiedades las mismas, y la desviación, la raíz cuadrada, y acaba la unidad número 2. Bien. Ya.
Si alguien tiene una consulta, la parte teórica, ustedes, por favor, van a entrar al Moodle y van a abrir los tutoriales en orden. En orden van a abrir los tutoriales. Todo lo que está en la guía, todo lo que está en la guía está hablado ahí. Abren en orden los tutoriales. No hay todavía ayudante de estadística 2. Nadie quiso presentarse a la ayudantía de estadística 2. No sé por qué. Pero de estadística 1 ya hay un compañero. Pero para estadística 2 no hay. Si ustedes tuviesen algún amigo que pueda comunicarse conmigo o con el doctor, con Braulio, para que se le pueda, que quiera ser ayudante de estadística 2. Hasta ahorita no hay, nadie se presentó de estadística 2. Pero yo creo que ya va a haber, en la segunda que saquen la convocatoria, yo creo que ya va a haber, pues, ¿no? Ojalá haya ayudantes de estadística 2. Para estadística 1 ya hay ayudante, ya existe. Pero para estadística 2 no hay. Ya, me muestran sus cámaras pues para conocerlos, digamos. Ya, hoy hemos hablado de dos funciones, tanto de variable discreta como de variable continua. Tienen el mismo formato, sí. Solamente que cuando tenemos que determinar la función para variable aleatoria discreta, su gráfica es de bastones. En cambio, para la continua es continua, pues, ¿no? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Para que sea probabilística esa f de x, tiene que cumplir con dos condiciones, ya sea para la discreta o para la continua. Ese es el modelo matemático, el modelo probabilístico. Si no cumple con las dos condiciones, no puede ser modelo probabilístico, no puede ser. Tiene que cumplir con las dos condiciones y dependerá si es discreta graficando con bastones o si es continua graficando desde, bueno, sin levantar la mano, ¿no? Continuo, una función continua. Ya, ¿qué más se vio? Las medidas de la tendencia, bueno, de la tendencia central, la esperanza matemática tanto para variable discreta como variable continua. El único problema para entrar al concepto de probabilidades en variable aleatoria y continua, se tiene que integrar, se tiene que hallar el área bajo la curva. Ese es el único problema. Y para algunos es problema en este grupo. Yo ya sé. Por eso, por favor, denle una revisada a sus apuntes de cálculo 1. Su tablita, estén ahí, ténganlo, su tablita de integrales y derivadas. Y el trabajo para este grupo, el de investigación, ¿saben qué es? Anótense, por favor. Es investigar la moda y la mediana para variable aleatoria discreta y para variable aleatoria continua. Yo un poquito les puedo ayudar ahí. La moda en la discreta son el bastón máximo. La moda en continua es la primera derivada. La primera derivada de la función, sea un máximo o un mínimo, ¿no? Ustedes saben, cuando han visto cálculo 1, la moda pues la derivada, la primera derivada, y derívelo igual a 0, ahí está la moda, un máximo. Si estoy hablando de derivadas integrales un poquito, por favor, revisar. Ahí está, hecha la ley, hecha la trampa. En un poquito revisen para la parte de variable aleatoria y continua, lo que es cálculo integral. Ya. Si tienen alguna consulta, háganla. Por favor, todo lo que he hablado está en los tutoriales. Abran los tutoriales, entren al Moodle con su usuario y con su contraseña. Ahí está todo lo que he hablado, tanto para variable discreta como para variable continua.
Ya, si alguien con alguna consulta, hágala. El problema con este grupo, otra vez voy a repetir, no hay auxiliar todavía. Pero seguramente en esta semana ya se conseguirá al compañero que nos ha de ayudar en la parte de solución de problemas. Pero ustedes tienen su libro. El libro de Rufino Moya. A ver, abran su libro, por favor, de Rufino Moya. ¿Tienen, no? Ahí. O lo van a descargar ahí, pues, ¿no? Donde esa variable aleatoria en este libro empieza en la página 237. Ahí está, hay 500 problemas. Sí. 236, hay 500 problemas, tanto para variable discreta como para variable continua. Variables aleatorias. Ahí hay 500 problemas resueltos. Y aparte, los tutoriales que también están ahí, algunos problemas para darle solución. Que más, si alguien tuviese una consulta, hágala. Brandon, Sebastián, si tiene alguna consulta, hágala. Esta es la parte más complicada, ¿no? La parte más complicada es la inferencia estadística. En cambio, la estadística descriptiva es nomás llevadera. Pero la estadística inferencial se complica un poco. Porque harto concepto, ¿no? Que hay que manejar. La parte conceptual es muy importante para nosotros para darle solución a un problema. Y si no hay ayudante, vamos a hablar con un compañero que nos ayudó en el verano. Nos ayudó en el verano. Un compañero que no es de la universidad. Si no hay auxiliar en esta semana, voy a hablar con ese amigo que les va a ayudar en la parte de solución de problemas. Pero ojalá haya auxiliar en esta semana. Ojalá. Ya. ¿Tienen alguna cosa? Coméntense. Si no, nos vemos el día lunes. Y por favor ya estén haciendo su práctico, ¿no? Porque al final y al cabo, ese práctico tienen que hacer. ¿Dónde está? Desde la... Para variable aleatoria discreta y para variable aleatoria continua. Ya, si no hay nada, amigos, nos vemos el día lunes conmigo. Vamos a volver a hablar de la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua el día lunes. Bueno, no hay nadie, todos callados. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero háblense. Ya, bueno, hasta luego entonces conmigo. Hasta el día lunes. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.